Abrimos, señoras y señores, la mesa en este jueves 14 de diciembre de 2017. Estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buen día. Esteban Valenti. Buen día, buen día. Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Pasamos ya al primero de los temas políticos que vamos a charlar con ustedes. El Frente Amplio logró esta semana un acuerdo para una solución al problema de los cincuentones, modificando el proyecto de ley que había remitido al Parlamento el Poder Ejecutivo. El texto final baja en un 35% el costo que implicaba la iniciativa original. Según los últimos cálculos del Ministerio de Economía, el costo aquel era de 3.600 millones de dólares. La fórmula incluye 3 modificaciones fundamentales. Recorta la pasividad a 90% de lo que habría correspondido si los beneficiarios se hubieran mantenido en el régimen del BPS y no hubieran sido obligados a pasar a la SAFAP. Incorpora al grupo de trabajadores que en 1996 fueron ingresados al régimen mixto y ya se jubilaron. Les da la posibilidad de elegir. E introduce un tope a las comisiones que cobran la SAFAP para que ninguna de ellas pueda superar una dispersión de 50% con respecto a la más baja, para lo cual hay un plazo máximo de 24 meses. Estos cambios se realizaron después de que el ministro de Economía, Danilo Astori, y el Frente Liber Sereni alertaran por el impacto fiscal de aquel proyecto y circularan incluso rumores de una posible renuncia del ministro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con esta solución? Por ese lado iba el debate, ¿no? Por ese lado querían ir. Sí, bueno, empiezo yo. Yo creo que lo primero que queda claro a partir de la solución, sobre todo de las declaraciones del ministro Astori, es un error de gobierno, digamos, por decirlo así, muy serio. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo con números que estaban mal calculados, es decir, con proyecciones y que no eran las correctas, cosa sobre la cual nadie dijo lo contrario después. Lo cual explica de alguna manera una de las grandes, de los grandes misterios del episodio, que era la firma del ministro Astori al remitir el proyecto de ley y después la oposición del ministro Astori a que ese mismo proyecto que él había firmado se votara. Y acá yo creo que hay que ser muy severo, digamos. Me parece que es inexcusable que el gobierno haya enviado al Parlamento, digamos, sin demasiadas consideraciones, me da la impresión, un proyecto de ley que tenía un error de cálculo de 1.500 millones de dólares. Lo cual a mí me parece muy serio. No creo que haya que particularizar en tal o cual dependencia, en tal o cual ministro, porque se hablaba que si el BPS tenía los números mal, que si el Ministerio de Economía no sabía... No importa. Yo creo que el gobierno hay que considerarlo como una unidad. Y lo que se firma en un Consejo de Ministros y lo que se vota, me parece que debería estar firmemente asentado en datos de la realidad, sobre todo en un tema tan delicado como este, ¿no? ¿Cómo ubicas ese tema que estás destacando en esta pregunta que yo hacía, quién ganó y quién perdió? Y bueno, yo creo que el gobierno ganó porque al final se logró corregir el error, la metida de pata monumental. Y el gobierno perdió porque dejó en evidencia una endeblez, digamos, en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que a mí me resulta muy preocupante, ¿no? ¿Otros comentarios así sobre esta pregunta? Comparto plenamente la visión de Fernando. Es increíble que el Consejo de Ministros en su conjunto, con el presidente a la cabeza, hayan firmado un proyecto de ley que después resulta que el propio ministro de Economía anuncia que tiene un error de cálculo de 1.500 millones de dólares. O sea, es una muestra de desprolijidad muy seria que nos permite preocuparnos y preguntarnos si esta es la realidad, qué estará pasando, qué puede pasar en otros temas. Sobre quién ganó o no ganó, yo creo que hay algo a resaltar. Así como muchas veces yo sostuve en esta mesa que estaba cansado del Astori que tenía un discurso y después aceptaba cualquier cosa, creo que finalmente, más allá de que la solución votada no me gusta demasiado y creo que había alternativas mejores, muy mejores, por lo menos mostró una actitud firme y decidida y logró
que esa actitud soberbia de Vázquez, el proyecto es el que se mandó y punto, terminará cediendo y que el proyecto no solamente se modifique en el Parlamento, sino que vuelva hoy al Poder Ejecutivo para que lo remita de vuelta. Es que si no, no se puede votar. No se puede votar. O sea que, reitero, sin gustarme mucho la solución, y quizás eso lo deje para la próxima intervención, creo que hay que reconocerle a Astori que en este caso, más allá que ahora él dice que nunca puso la renuncia sobre la mesa, o sea, ahora empiezan los duendes, las fuentes, quién dijo, quién no dijo, tuvo como sector político una actitud firme y decidida a favor de lo que consideraba un cuidado elemental de las finanzas públicas, y eso es positivo y es una señal que da cierta tranquilidad porque nos permite suponer que en el lado del Ministerio de Economía o del Frente Liber Seregni, en estos tiempos que vienen, que son difíciles y donde se acerca una contienda electoral, van a manejar la parte fiscal con relativa prudencia. ¿Qué dijo Astori en estas entrevistas que dio entre anteayer y ayer en distintos medios? ¿Qué dijo cuando le preguntaron por la renuncia, por si esgrimió, si puso arriba de la mesa la renuncia? Dijo que él no le gusta utilizar la amenaza como herramienta política. Yo no lo hice, pero en todo caso sí estuvo en juego los principios con los que he defendido esta solución que a mí me parece la más justa para el país. Esa es la explicación. Bueno, primero que no necesitaba renunciar porque no había los votos para aprobar la ley. Vamos a empezar por ahí. Bien claro, ninguno de los legisladores del, digamos, de la 99.000 y de la 2121 que hacen necesarios para, había dicho que iba a votar, así que lo de la renuncia era simplemente un elemento propagandístico, pero está claro que no salía. Segundo, tuvo una virtud de esto. Capaz que sí salía si se imponía la disciplina partidaria. No, pero ya el anuncio de que no lo iban a votar era contra la disciplina partidaria. No podía votar parte de la oposición. No creo. Yo no creo. Era una teoría. Yo no creo. Posible, pero no probable. Yo voy a decir que me pareció bien que se haya encontrado una solución. Estoy trabajando con algunos amigos para ver cuál va a ser, cómo se va a distribuir el costo, porque este tema de los cincuentones no tiene solo un aspecto de déficit fiscal, tiene un problema de regresividad, de que cobran y ganan más los que tienen más y pierden los que tienen menos. Por lo tanto, todavía no lo tengo ese elemento. El problema principal es que puso arriba de la mesa algo que los cincuentones y esta solución no va a resolver para nada, aunque fueran 10 pesos agrava la situación, y es la situación del BPS. Que tendrá su explicación en el seguro médico, en todas las prestaciones, pero vamos a tenerlo claro, no aguanta el BPS 3 años, así, con todas las letras. Y por último, voy a decir una cosa que políticamente no es muy correcta, por lo menos para mí, porque alguien puede creer que he vuelto al redil y para nada, mi madre si no estuviera Astori. Lo digo así, vamos a decirlo con honestidad, seamos frente amplistas, mi madre si no estuviera Astori. Es decir, pero no lo digo por esto. Algunas veces aflojó demasiado y tuvimos enfrentamientos muy claros. Esta vez, bueno, todos sabemos que no se aprobaba el proyecto, pero del punto de vista de la conducción del país, todos tenemos que cerrar un ojo y decir, el otro lo podemos cerrar a la noche porque hay alguien en el gobierno que pone un determinado equilibrio, porque si no, hay algunas visiones que harían pasar cualquier cosa. Pero entonces, en la pregunta que yo hacía, ¿Astori es un ganador? Bueno, no sé, estas cosas se miden. En términos económicos es un ganador, en términos, no se le fue de las manos la economía, que se le iba. Da la impresión de que él está convencido que es un ganador, si nos atenemos a la cantidad de entrevistas que dio, la noche misma en la que se logró el acuerdo, los distintos informativos de televisión. Eso tiene otra lectura. Claro, y eso también hay que tener que explicarlo. Claro. No, pero él dijo varias veces que estaba contento. Bueno, está bien, me parece muy bien. contento con el resultado. No había hablado nada desde que se puso el problema. Y salió con todas esas. ¿Cuál es la otra lectura que decías de la cantidad de entrevistas? Bueno, que la interna del Frente Amplio estaba muy caliente, ¿no? Entonces yo creo que él salió a echar agua ahí, a enfriar el partido. Me parece que esa es otra. Salió rápidamente, yo creo que un par de horas después ya estaba dando entrevistas
en vivo por televisión para decir, bueno, calma radicales, como dijo Alfonsín, ¿no? Hernán, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Yo tengo una visión distinta a los que me precedieron en el uso de la palabra. Yo creo que perdieron todos. Yo creo que perdió el país porque se termina votando una solución peor a alternativas que había, por razones muy difíciles o imposibles de justificar. Es mejor que la solución inicial, que se sostenía por terquedad, porque habiendo cambiado los datos, decir, bueno, pero cuando tomamos esa decisión la tomamos con los datos que teníamos, entonces hay que probarlo igual, es un absurdo, y casi se llega a esa solución. Al final se termina con algo que es un poco mejor, pero es una solución que es más cara para el país y que es peor para los cincuentones que otras soluciones que había disponibles. Entonces, que esto se vea como una solución positiva, yo no lo termino de entender. Creo que también pierde Astori, que es... él es cierto que salió a tratar de venderlo en los medios y las entrevistas como que había quedado contento con la solución y había logrado un resultado positivo, pero no termina evitando el costo fiscal que tiene esta solución y termina cediendo otra vez y perdiendo, que es lo que ha pasado históricamente en el Frente Amplio. Astori siempre ha tenido una posición en la que termina cediendo y aceptando la de la mayoría, que no es la de él. Si uno lo repasa de la reforma constitucional, de la ley de ANCAP, todos los episodios grandes que ha habido, ha terminado perdiendo y aceptando. Y yo ahí tengo una visión distinta a la que decía Esteban. Él dice, pobre, ¿qué sería de nosotros si no estuviera Astori en el Ministerio de Economía? Bueno, pero si no estuviera Astori, probablemente el Frente Amplio no tendría las mayorías parlamentarias que tiene en los últimos 2 gobiernos, por lo menos. Entonces, termina jugando el rol de habilitar que se tomen decisiones que no son positivas para el país. Entonces, es mixto eso, no es tan claro. Y un último punto, si puedo. Y de paso se le mete con el artículo de las comisiones una puñalada al sistema. Eso no figuraba para nada en el proyecto original, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que se estaba discutiendo y que parte de la negociación que acepta Astori, que atenta contra el sistema de AFAP que tenemos. Es gravísimo el artículo de las comisiones de las AFAPs. Y atenta de nuevo contra los más jóvenes, porque el 80% de los más jóvenes que entran en el sistema de AFAP eligen AFAP privada. Y contra esos uruguayos es contra los que va ese artículo. Bueno, el gobierno o el Frente Amplio dice lo contrario, los defendemos, porque ahora no les van a cobrar comisiones tan altas. Pero además no son las cifras globales. No, digo los jóvenes. Bueno, no sé, yo te digo cuando que uno ve la edad, es sobre toda persona que está afiliada a la FAP, su comisión entra dentro de este sistema de tope eventual. Claro, Sí. pero la República no lo afecta en absoluto. No, porque está bajo el tope. Claro. Pero el gobierno dice que eso es un beneficio, por ejemplo, para estos jóvenes que tú decías, Hernán. Es un beneficio porque entonces Va para los fondos. una proporción mayor del aporte va efectivamente a trabajar para ahorrar. pero eso es parte de la base que la gente es tonta. ¿Por qué la gente elige las AFAP que cobran más comisión Claro. y los más jóvenes eligen las AFAP privadas? Es porque no miran la comisión, miran cuál es la rentabilidad y miran con qué AFAP van a tener la mejor jubilación. Y si eso le da que es una AFAP privada, ¿qué le importa la comisión que cobre? ¿Le importa cuál va a ser la jubilación que va a cobrar? La pregunta, Hernán, es si esta puñalada, como vos decís, va a provocar que las AFAPs digan, bueno, nos vamos del Uruguay o dejamos de trabajar como estamos trabajando, o la rentabilidad de nuestros capitales van a ser inferiores, porque hay que recordar cuáles son los montos que han recaudado las AFAPs en estos 20 años de trabajo, ¿no? Que es muy importante. Ahora, yo quería un último apunte que... Ha habido por Sí. ahora una reacción como de alerta, ¿no? Sí, claro, obvio. Preocupación entre las AFAP privadas y una reacción diplomática del gobierno de Colombia, de donde proviene el grupo empresarial propietario de una de ellas, que es Sura. Eso dice Búsqueda Hoy. No, yo quería apuntar un último detalle que a mí me preocupó muchísimo, que fueron unas declaraciones del ministro Murro, cuando el tema estaba todavía en proceso, que dijo algo así como: ¿desde cuándo se miran se calculan los déficits o algo así? A 50 años. Como diciendo que lo dijo también, que había un terrorismo de cifras y que en realidad los números no eran, al final los números eran. Entonces, que un ministro, nada menos que el que tiene la cartera de la Seguridad Social, haga esas afirmaciones, a mí me resulta muy preocupante. Y además vuelve a poner sobre el tapete el gran problema, que no es solamente el BPS.
es el sistema general, sistema jubilatorio en general. jubilatorio, que no es tampoco un problema solo uruguayo. Estaba leyendo la situación en España, por ejemplo, en Alemania, todos están viendo la manera de reformular un sistema que no funciona como está, porque han cambiado mucho las normas con las que se trabaja. Me quedó una duda de la intervención de Hernán. Él dijo, el país pierde también porque la solución que se termina acordando no es la mejor, había soluciones más adecuadas y más baratas incluso. ¿A cuál estás aludiendo? Y la que presentó la oposición. La que presentó la oposición, la que presentó el diputado Conrado Rodríguez, por ejemplo. Había soluciones alternativas que eran mejores. Sí, hay una discusión a propósito de esas soluciones alternativas, ¿no? Bueno, para empezar, esta jugada de la oposición vino como tarde, ¿no? Sí. El proyecto conjunto, lo de los senadores, Partido sí. Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, pero, se presenta cuando ya se había llegado al acuerdo dentro del Frente Amplio. Pero había otros, pongo el caso de Conrado Rodríguez, porque es un diputado del Partido Colorado que había estado trabajando hace mucho tiempo en este tema, con mucha seriedad, y había planteado alternativas muy razonables. En solitario. Yo algunas precisiones, ¿no? Yo no sé si se puede decir, como tú decías, Hernán, que Astori perdió. Porque él fue a lo grueso y dijo, yo no quiero una solución que cueste más de 2.500 millones de dólares, por lo cual le quiero bajar al costo de la que mandó equivocadamente el Poder Ejecutivo 1.200, 1.300 millones de dólares. Y ese objetivo, más o menos, parece que lo logró. Redujo el daño. Redujo el daño, cosa que no es menor en una situación como está Uruguay, que está pisando la cornisa. Tampoco se puede decir que ganó, porque yo tengo claro que esta no era la solución que quería Astori. Pasa que ahí hay que tener claro lo que es hoy esa colcha de retazos que es el Frente Amplio. Porque no solamente Vázquez se puso una actitud soberbia, intransigente, acompañando porque sí un número equivocado, algo vergonzoso para un presidente de la República, sino que Murro, el Partido Comunista, el sector de Sendic, todos levantaron sus banderas y querían convertir, como convirtieron este tema, en un tema ideológico, de cuestionamiento al sistema de las AFAP que fue votado en su momento. Tanto que Juan Castillo llegó a decir, estamos solucionando porque los colorados y los blancos perjudicaron a los jubilados con la solución de las AFAP. Como si en aquel momento hubieran existido otras alternativas, otras posibilidades para evitar un colapso total del sistema. O sea que creo que tampoco ganó. Creo que había soluciones más baratas. La propia carta de la oposición, que es inentendible cómo llegó 1 hora y media después que el Frente tomó una posición, porque la verdad que esto era algo que estaba sobre la mesa hace semanas, y si tenían una postura común, y si la postura común realmente, como yo creo que es más barata, tendrían que haber actuado con otra celeridad y con otra presencia. Alguien me dice, sabían que no les iban a dar bolilla, entonces era lo mismo y lo quisieron marcar su posición. Bueno, no sé, que jueguen las cartas de otra manera, pero la solución que presenta la oposición, que vamos a entendernos, no es de la oposición, es originalmente del BPS en la época de la presidencia de Murro. Es una solución que, según dice todos, cuesta 1.100 millones de dólares. Sí, pero ahí también, ahí también hay otro entrevero, ¿no? Porque de lo que se trata es de que se les reconozca a los cincuentones los aportes que habían hecho en el BPS antes del 96. Antes de la ley. Y, por ejemplo, consultamos a Ramón Ruiz, integrante del directorio en representación de los trabajadores, y él dice que esa fórmula ya fue descartada porque no existe información fehaciente para calcular aquellos aportes. Historia laboral. No había historia laboral, están vendiendo humo, no había declaración nominada de cuánto ganaba cada trabajador, etcétera. Bueno, está bien, puede ser que tenga un problema. Hay muchos especialistas que dicen que eso se puede solucionar y se puede llegar a una solución. De todos modos, el rechazo de Ruiz también genera más preguntas, porque si es tan claro que no se puede hacer, ¿por qué el BPS lo había propuesto en el 2012? El propio BPS lo propuso. Ahora, voy después siguiendo con la fórmula elegida. Se le saca a los cincuentones que se les quiere proteger un 10%, o sea, no van a cobrar lo que podían cobrar. Es una solución eventualmente de transacción. Pero ahí, sobre la medianoche, se pone sobre la mesa este cobro compulsivo, o mejor dicho, rebaja compulsiva para algunas AFAPs. Lo que es realmente inadmisible. Es como dijo alguien que no quiso ser identificado a un medio que dijo, esta es la demostración que Uruguay se convirtió en una república bananera. Acá vienen capitales extranjeros, ponen un negocio, ponen una empresa, de acuerdo a determinado marco jurídico.
Y después viene un diputado que para dar su voto dice, yo para dar mi voto quiero castigar a este señor que invirtió y le quiero topear lo que puede cobrar. Es como si a la pasiva que está allá enfrente le dijeran, de hoy en más los panchos no pueden valer más que tanto. No, señor, estamos en ese rubro, más allá de que sea seguridad social, en el campo de la libertad de opción, porque los señores pueden cada tanto mudarse de AFAPs, ir a la que creen que les cobra menos. Y como muy bien decía Hernán, ¿por qué se quedan en la más cara? Porque es la que da un mejor servicio, la que ofrece mejores tasas de rendimiento y la que presenta estadísticas mejores. No creo que sean por un problema de certeza o de seguridad de cobro, porque el República AFAP en sentido es muy elocuente, pero sí por tema de rentabilidad. Entonces el uruguayo, famoso por siempre estar a favor de las regulaciones, regula todo. Ahora regula un precio más de la economía y establece que no podrán cobrar más de lo que cobra fulana de tal, un 50%, tal y tal y tal. Es el famoso cambio de las reglas del juego, ¿no? ¿Qué significa eso y por qué se hace? Se hace porque se les quiere pegar a las AFAPs. Se le quiere pegar a las AFAP privadas. Se quiere desvirtuar el sistema y ponerle una bomba al sistema. Porque ideológicamente, desde Murro para abajo, pasando por los diputados que presentaron esta iniciativa, no se les ve con simpatía a las AFAP. Se quiere volver al sistema anterior total que colapsaba y reventaba sin solución posible. Es interesante lo que dice hoy en búsqueda Sebastián Peaguda, que es presidente de la Asociación de AFAPs Privadas. Él indica, a ningún inversor extranjero los cambios en las reglas le son ajenos, pero se prevé, y más con la institucionalidad uruguaya, que las modificaciones se hagan con técnicos y abriendo la discusión. Bueno, sorprende cuando se apresuran cambios estructurales por diferencias políticas. A eso quería ir ahora también. Este cambio, que es enorme y muy importante, y que en principio yo estoy en contra, no se llamó a las AFAPs a la mesa. Dijo, señores, tenemos que conversar de un problema que tenemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo bajamos el costo? No se abrió una mesa de diálogo. Directamente un diputado o una diputada, mejor dicho, dijo, mi voto está condicionada a que las AFAP cobren menos. Y se resolvió en 10 minutos sin llamar a la contraparte. ¿Por qué no le hacen eso a UPM? ¿Por qué no lo tratan así a UPM? Porque las AFAP privadas representan como capital y como inversión final un monto importantísimo en la economía del país. Pero claro, ya están rehenes de acá, no tienen que venir. Al otro le hacemos hasta el ferrocarril. Ahora, seguimos. Bueno, Esteban, uso la palabra. Bueno, yo creo que esta es una solución que todos tenemos que asumir y la hemos asumido, que es una solución totalmente parcial a un problema mucho más general. Que deja pendientes temas explosivos, no cualquier tema. Por ejemplo, deja pendiente el hecho de que hoy la Seguridad Social, el BPS, se lleva 7 puntos de IVA como si fueran haber caído el cielo. No, son 7 puntos de IVA que se destinan, son 1.400 millones de dólares por año. Se lleva el equivalente al último año de COFIS, 250 millones, el IAS, 250 millones, y una contribución de rentas generales de 400 a 500. Creo que este año va a superar largamente los 500 millones cuando hace 4 años andaba en 100 y pico millones. Proyectado dentro de 7, 8 años, Renta General está pagando arriba de 800 millones, además de lo que va a aumentar la recaudación del IVA, etcétera, etcétera. Eso lo deja pendiente. Segundo aspecto, deja pendiente el tema de las AFAP. Tanto por el tema de las comisiones, que yo estoy de acuerdo porque las AFAP uruguayas cobrarán las comisiones más altas de toda América Latina y uno de los sistemas privados más altos del mundo, con el cuento de que somos chicos. Pero yo creo que... No es un cuento. Bueno, pero no importa. Yo creo que... ¿Y la rentabilidad que tienen? Sí, después. Ahora se va a negociar si pueden invertir en el exterior, toda una cantidad de cosas. Tienen grandes limitaciones de inversión. Sí, las tienen. Pero les ha ido bastante bien. No hay... Es mérito de ellos. Es decir, mientras el BPS ha crecido, lo otro funciona con resultados. Hay un tema filosófico, es cierto. Lo que pasa que a mí lo que me molesta es cuando los temas ideológicos están encubiertos. Es decir, no va nadie y dice, lo dijo, el representante de los trabajadores del BPS lo dijo con todas las letras. Lo que quieren es sacar las AFAP.
Punto. Y en el gobierno no está planteado. Y ese es un tema que también está pendiente de debate. En alguna parte del gobierno no está planteado. No, está planteado en Murro y en el BPS y la representación y en el PICNT. Y el Partido Comunista. Y no en los cincuentones. Porque una parte importante de los cincuentones se separó de esa visión, se separó, dijo, no nos peguen una cosa con la otra porque no tenían que ver con ello. Ahora, yo creo que es un debate programático que tiene que ver además con el equilibrio fiscal relativo. Yo no soy un fanático del equilibrio fiscal, pero voy a terminar, como siempre hemos tratado el tema de Sendik desde otro ángulo, lo voy a terminar con una visión. Termina pareciendo Sendik. No, te voy a explicar. Un día que él no habla de Mujica. No, pero es un problema de desnudar la concepción. ¿Qué dijo Sendik en un video? No podemos discutir cuánto cuesta, sino si está bien o está mal. Ah, claro. Esa visión es cuando yo digo, menos mal que está Story, existe en muchos sectores de la izquierda en América Latina y en el mundo. Al respecto... Y es mentira. Te lleva a que en Venezuela haya 1100% de inflación y para el año que viene 2400. Se nos termina el tiempo de este tema. Quiero hacer un pequeño agregado porque además hay un error de la mesa. Este tema se dijo que se iba a tratar en la documentación que nos envió, no del punto de vista de los cincuentones, que se ha discutido mucho, sino del punto de vista de la necesaria reforma del sistema de seguridad social total y global que hay que encarar, a pedido tuyo fue el tema. Entonces quiero decir un telegrama al respecto. Yo creo que el tema era quién ganó y quién perdió, así lo habíamos planteado, pero bueno. Yo planteé una cosa, pero lo que a mí me llegó lo tuyo. Pero yo digo, para no dejarlo muerto ese punto, porque lo trataron varios. Creo que estamos hablando acá de un granito en el problema. Lo grave y lo urgente es que la seguridad social en términos globales en Uruguay no da más y hay que modificarla, como en todo el mundo está pasando. Y tenemos que dejar de lado para eso eslogans y conceptos viejos y trasnochados que no tienen solución porque la plata no nace de los árboles. Se fue. Corta. Me parece que detrás de esto hay un tema de que no se termina de comprender cómo funciona el sistema. Si hay un sistema en competencia, que hay varias AFAP, y uno puede elegir la AFAP pública si quiere, y la mayoría de la gente joven que se va incorporando al sistema no la elige, por algo será, no es porque la gente sea boba. Y si hay un sistema en competencia que la gente puede elegir, entonces ¿cuál es la preocupación con las comisiones? Y en todo caso, si se quiere regular las comisiones, va por otro lado, porque existe una unidad reguladora, porque se vea cuáles son tasas razonables, no porque un legislador se le ocurrió poner una tasa. A ver, vamos a aclarar una cosa. Por lo menos en el planteo y en la reflexión que se ha hecho y que hizo, yo lo escuché a Story diciéndolo, la rebaja de las comisiones de la AFAP incide en el monto total del costo 20 de millones la solución. por año les saco. Bueno, no sé, pero 20 millones por año son 400 millones en 20 años. Pero ¿por qué no te dicen a vos que dones parte de sus ingresos para solucionar? A ver, también? Yo estoy diciendo algo porque siempre Carlos aprovecha para darme algún palo, ¿no? Yo estoy diciendo algo con respecto a lo que decía Hernán, que la gente elige, está bien, pero esas comisiones inciden en el costo global del sistema. Pero todo incide.